en primer lugar quería agradecer a la biblioteca el haberme propuesto colaborar con ellos en un día tan especial como es el Día de las Bibliotecas, el 24 de octubre, y quería aprovechar para compartir con vosotros un par de poemas de mi último libro, 20 vatios azul pálido, publicado en Olifante. Son tiempos difíciles, pero no tenemos que dejar que la literatura y el arte decaigan. Así que, bueno, os voy a leer el primero de los poemas, se titula Imaginares de valientes. Y dice así: imagina que un día te escribe y pregunta por la hora a la que pasarás a recogerla. Contestas como si nada que será las 10, que lleve por si acaso ropa de abrigo y sándwiches en una fiambrera. Y llegas a su casa con tu coche rojo. Os vais una semana por ahí como si nunca hubiera sucedido un infierno. Y el viento pliega el humo de vuestros cigarrillos y paréntesis de carretera. Luego avanzáis, desgastando kilómetros de antonomasias de las que solo vosotros sois sujetos. Y sois. Y después os dais cuenta de lo rotas e irreparables que son las prendas que vestís. Y que estando tan desnudos como habéis quedado, ella no podría bajar de su montaña de plástico y tú no conseguirías ni echar gasolina para ese viaje inacabado. Imagina, vamos, hazlo. Todavía estáis a tiempo de ser los más valientes, los más sabios. Y para terminar, un poema cortito, que yo creo que es importante en estos días, que se titula Tecnología avanzada. Me refiero a nuestra década, ¿no? Tecnología avanzada, muy cortito. Vindicar el origen, recuperar el valor de la palabra, tener palabra, emplearla, no olvidar los matices que llevan su sonido en el aire, antes magnánimo y reluciente. Bueno, pues muchas gracias. A lo mejor se ha ido a mi hija de fondo, que me ha venido a acompañar a la biblioteca, y un abrazo y feliz día a todos. Gracias. Se me olvidaba, para mí las bibliotecas han sido muy importantes a lo largo de toda mi vida. En todas las ciudades y pueblos en los que he vivido siempre me he hecho usuario de las bibliotecas. Creo que una de las herramientas más importantes que tiene el ser humano es la imaginación. Y a mí las bibliotecas, a través de los libros, me han permitido viajar, soñar, culturizarme, etc. Por eso creo que son lugares fundamentales, son templos del conocimiento, pero no solo eso, sino que además son templos que ayudan a practicar esa herramienta que tenemos en la cabeza que se llama la imaginación. Y la imaginación es súper importante. Un abrazo y feliz día de la biblioteca.